Hola hermanos, el Señor les bendiga. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amen. On va lire dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Leamos Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amen. On va prier. Oremos. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te agradecemos. Merci pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes Gracias por el privilegio que nos das de parler de la vérité. de hablar de la verdad. Père, merci. Padre, gracias. Nous avons besoin
de tes conseils. Nosotros necesitamos de tus consejos. Nous avons besoin de ta parole. Nosotros necesitamos de tu palabra. Que nous puissions être attentifs à ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Que podamos estar atentos a lo que tú quieres decirnos hoy. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Cette histoire de la femme adultère, Esta historia de la mujer adúltera, au Dieu de grâce et de miséricorde, en donde el Dios de gracia y de misericordia a changé la situation de condamnation cambió la situación de condenación à une situation plus agréable a una situación más agradable, de grâce et d'amour de gracia y de amor à travers la vie de Jésus-Christ. a través de la vida de Jesucristo. Les scribes et les pharisiens, jaloux de la loi, Los escribas y los fariseos, celosos de la ley, veulent nettoyer la société de tout péché et de tout mal. querían limpiar la sociedad de todo pecado y de todo mal. Ils ont amené une femme surprise en adultère Ellos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, et une foule de gens rejoignaient à eux. y una multitud de personas se habían juntado con ellos, Parce que eux aussi se sentaient saints comme les scribes et les pharisiens. porque ellos también se sentían santos como los escribas y los fariseos. Ils ont placé la femme au milieu du peuple Pusieron a la mujer en el medio del pueblo et ils ont dit à Jésus, y le dijeron a Jesús: Maître, Maestro, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. esta mujer fue sorprendida en fragante delito de adulterio. Moïse, dans la loi, Moisés en la ley nous a ordonné de lapider de telles femmes. nos pidió, nos ordenó apedrear a mujeres como estas. Toi donc, que dis-tu? Tú pues, ¿qué dices? Il disait cela pour l'éprouver, Ellos decían esto para probarlo, afin de pouvoir l'accuser. porque querían tener de qué acusarlo. Jésus n'était pas surpris, Jesús no estaba sorprendido, car il connaissait leurs mauvaises intentions. porque él conocía sus malas intenciones. Il connaissait leur cœur. Él conocía sus corazones. Rien n'est caché devant ses yeux. Nada se escondía delante de sus ojos. Les pharisiens connaissaient la loi Los fariseos conocían la ley et disent à Jésus, y le dicen a Jesús: Moïse, dans la loi, Moisés da la ley, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Moisés nos ordenó de apedrear a mujeres como ella. Toi donc, que dis-tu? ¿Y tú qué dices? Ce qui sortit de leur bouche semblait être juste. Lo que salía de la boca de ellos parecía ser justo. Ils savaient que Jésus connaît la loi, Ellos sabían que Jesús conocía la ley, mais ils ne reconnaissaient pas son autorité. pero ellos no reconocían su autoridad. Ils ne reconnaissaient pas qu'il était envoyé de Dieu. Ellos no reconocían que era el enviado de Dios, Le Fils de Dieu. el Hijo de Dios. Leur intention n'était pas de faire accomplir la loi La intención de ellos no era de hacer cumplir la ley pour rendre justice, para cumplir con la justicia, sinon de détruire tout ce qui est sur leur passage. sino el propósito era destruir todo lo que se interponía en el camino. La loi dit, La ley dice: l'homme et la femme adultères sont punis de mort. el hombre y la mujer adúlteros serán condenados a muerte. Cela, on peut le trouver dans Lévitique chapitre 20, verset 10.
Eso lo podemos encontrar en Levíticos 20, versículo 10. Donc, où est l'homme? Entonces, ¿dónde está el hombre? Où est l'homme? ¿Dónde está el hombre? Là, il n'y a pas d'homme. Ahí no estaba el hombre. Eux-mêmes ont transgressé la loi. Ellos mismos transgredían la ley. L'homme est absent El hombre estaba ausente parce que c'est un piège bien fabriqué porque era una trampa bien fabricada pour éprouver Jésus-Christ. para probar a Jesucristo. La femme était entourée par une foule La mujer estaba rodeada por la multitud qui était là pour la lapider, que estaba ahí para apedrearla, sans tenir en compte ce que la loi disait vraiment. sin tener en cuenta realmente lo que la ley decía. La foule était déjà prête avec des pierres à la main. La multitud estaba ya lista con piedras en la mano. Et ils attendaient la réponse de Jésus-Christ Ellos esperaban la respuesta de Jesucristo pour défoncer leur fureur sur cette femme. para arremeter con furor contra la mujer. Jésus est venu pour sauver le monde, Jesús vino para salvar al mundo, non pour le condamner. no para condenarlo. Jésus est venu pour guérir ceux qui sont malades. Jesús vino para sanar a los que están enfermos. Jésus aime le malade, Jesús ama al enfermo, mais pas le péché. pero no el pecado. Jésus aime le malade, Jesús ama al enfermo, mais pas la maladie, pero no la enfermedad, le péché. el pecado. Le médecin n'aime pas la maladie, El médico no ama la enfermedad, mais aime le malade. pero ama al enfermo. Dans Luc chapitre 15, verset 7, on va le lire. En Lucas capítulo 15, versículo 7, vamos a leerlo. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amen. Il y aura plus de joie dans le ciel Habrá más gozo en el cielo pour un seul pécheur por un solo pecador qui se répand que se arrepiente que pour 99 que por 99 qui se disent sont justes, que dicen ser justos, qui n'ont pas besoin de repentance, que no necesitan arrepentimiento, comme les scribes et les pharisiens, como los escribas y los fariseos et toute la foule, y toda la multitud. qui se sentaient réellement qu'ils sont justes. Ellos se sentían justos Ils sont les juges de la femme. y ellos eran los jueces de la mujer. Mais Jésus est là pour montrer la différence. Pero Jesús estaba ahí para mostrar la diferencia Qu'il y a entre la loi que hay entre la ley et le cœur de ceux qui veulent appliquer la loi. y el corazón de aquellos que quieren aplicar la ley. Jésus a pris son temps pour y répondre. Jesús se tomó su tiempo para responder. Tous debout avec leurs armes Todos estaban ahí de pie con su arma pour exécuter leur justice, para ejecutar la justicia, mais Jésus s'est abaissé. pero Jesús se inclinó. Mais Jésus s'est baissé Jesús se inclinó pour écrire avec son doigt sur la terre. para escribir con su dedo en la tierra. J'aimerais bien savoir ce que Jésus écrivait. ¿Cómo me gustaría saber qué es lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, en el piso? À votre avis, qu'est-ce que Jésus écrivait? Según ustedes, ¿qué es lo que Jesús podría estar escribiendo? Le geste de Jésus d'écrire El gesto de Jesús de escribir pouvait faire rappeler podría hacernos recordar que c'était lui qui avait écrit la loi sur les tablettes. que era Él que escribió la ley sobre las tablas. Les faire rappeler qu'il fallait se baisser,
era hacerles recordar que hay que inclinarse, que hay que humillarse et pour leur montrer qu'ils étaient que de la poussière. y mostrarle que son nada más que polvo. Comme il continuait à l'interroger, Y como ellos continuaban a interrogarlo, il se relevait et leur dit él se levantó y les dijo: que celui qui est sans péché aquel que esté sin pecado, jette le premier la première pierre contre la femme. tire la primera piedra contra la mujer. Dans la loi, En la ley était prescrit que celui qui jette la première pierre estaba escrito que aquel que tiraba la primera piedra était le témoin de la faute. era el testigo del que vio la transgresión. Mais qui pourra dire que je l'ai vu pécher et être sans péché? Pero ¿quién podrá decir yo lo vi pecar y estar sin pecado? Il y a une grande différence Hay una gran diferencia entre le péché et le pécheur. entre el pecado y el pecador. Et aussi, il y a une grande différence También hay una gran diferencia entre la loi et celui qui veut appliquer la loi. entre la ley y aquel que quiere aplicar la ley. Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Il sait bien qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Él sabe bien que no hay ningún justo en la tierra. L'homme était très endetté envers Dieu. El hombre estaba muy endeudado con Dios. Une lourde dette. Una pesada deuda. Nous avons besoin d'un sauveur. Nosotros necesitamos de un Salvador Qui est prêt à donner sa vie pour nous. que esté dispuesto a dar su vida por nosotros. Moi, j'avais besoin du sauveur. Yo necesitaba de un Salvador. J'étais fatigué. Yo estaba cansado. J'avais une grande charge sur mes épaules. Yo tenía una gran carga sobre mis espaldas. J'étais très endetté. Yo estaba muy endeudado. J'ai besoin de repos. Yo necesitaba descansar. Jésus a dit, Jesús dijo: venez à moi vous tous qui sont fatigués et chargés, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, je vous donnerai du repos. y yo os haré descansar. Cela, on peut le trouver dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Y eso está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Lorsque les scribes et les pharisiens ont amené cette femme pour la lapider, Cuando los escribas y los fariseos trajeron a la mujer para apedrearla, Jésus n'était pas surpris. Jesús no estaba sorprendido. Le sermon de Jésus sur la montagne El sermón de Jesús, el sermón de la montaña, dans Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, on va le lire. en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, leámoslo. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amen. Jésus met la barre très haute. Jesús pone la barra muy alta. Qui pourra être sauvé? ¿Quién podrá ser salvo? Pour Jésus, Para Jesús, celui qui a commis l'adultère aquel que cometió adulterio et celui qui regarde une femme pour la convoiter y aquel que mira a una mujer para codiciarla est la même chose. es lo mismo. Est la même chose. Es lo mismo. Les pensées meurtrières et pervers Los pensamientos destructivos, de destrucción y perversos sont les mêmes que celles qu'on peut voir. son los mismos que aquellos que podemos ver. Les personnes peuvent vivre une vie d'apparence, Las personas pueden vivir una vida de apariencia, mais ce qui compte pour le salut,
Pero lo que cuenta para la salvación c'est être libre du péché. es estar libres de pecado. La parole dit, La palabra dice, tous ont péché, todos pecaron ils sont privés de la gloire de Dieu. y están privados de la gloria de Dios. Le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser de toute impureté. El Señor quiere que nos despojemos de toda impureza Exposé à la lumière. y exponerlo a la luz. Exposé à la lumière ce qui était caché, Exponer a la luz lo que está escondido, afin de ne pas vivre une vie d'apparence. a fin de no vivir una vida de apariencias. Vivre une vie d'apparence Vivir una vida de apariencias, amène les personnes à être des orgueilleux. vivir una vida de apariencia lleva a las personas a ser orgullosos Toujours avec une pierre à la main. y siempre con una piedra en la mano. Le Seigneur veut qu'on puisse accueillir le pécheur. El Señor quiere que podamos recibir al pecador, En étant nous-mêmes par terre, estando nosotros mismos por tierra, comme celui qui s'est baissé. como aquel que se humilló, como Jesús que se inclinó al suelo. C'est dans l'humilité et dans la connaissance de nos propres péchés Es en la humildad y en el reconocimiento de nuestros propios pecados que nous pourrons accueillir et exhorter et affermir les frères. que podremos recibir, exhortar y afirmar a los hermanos. Mais nous devons agir toujours dans l'humilité Tenemos que actuar siempre con humildad et ne pas être impulsif pour faire justice y no ser impulsivos para hacer justicia, par notre propre main. para hacer justicia con nuestras propias manos. Pierre était impulsif, Pedro fue impulsivo, mais le Seigneur voulait que Pierre puisse sortir de son intérieur toute obscurité. pero el Señor quería que Pedro pueda sacar de su interior toda oscuridad. Le Seigneur dit, El Señor le dice, Simon, Simón, Satan vous a réclamé Satanás los ha reclamado, pour vous cribler comme le froment. los ha pedido para zarandearlos como al trigo. On va le lire dans Luc 22, chapitre 22, versets 31 à 32. Leámoslo en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amen. Dans ma version dit, En mi versión dice, quand tu seras converti. cuando te conviertas. Suite aux paroles du Seigneur, Luego de las palabras del Señor, Pierre disait au Seigneur, Pedro decía al Señor, je suis prêt à aller avec toi yo estoy dispuesto a estar contigo, et en prison et à la mort. ir contigo a la prisión mismo hasta la muerte. Et Jésus dit, Y Jesús le dijo, Pierre, je te le dis, Pedro, yo en verdad te digo, avant que le coq chante, tu vas me nier. antes que el gallo cante, me negarás. Lorsque le moment est arrivé, Cuando ese momento llegó, Pierre niait le Seigneur 3 fois, Pedro negó al Señor 3 veces et le coq a chanté. y el gallo cantó. À ce moment, le Seigneur a regardé Pierre, En ese momento el Señor miró a Pedro et Pierre s'est souvenu de la parole que le Seigneur lui avait dite. y Pedro se acordó de las palabras que el maestro, que el Señor le había dicho. Le Seigneur a juste regardé Pierre. El Señor solo miró a Pedro. Il ne lui a pas dit, Él no le dijo, ah, tu vois, ah, ¿viste?
Je te l'avais dit. Te lo había dicho. Tu es un peureux, non? Ah, sos un miedoso. Le Seigneur a déjà averti Pierre. El Señor había antes advertido a Pedro. Il a dit à Pierre, Y le dijo a Pedro, quand tu seras revenu, cuando vuelvas, quand tu seras converti, cuando te hayas convertido, lorsque tu reviendras vers moi, cuando vengas hacia mí, mes bras seront toujours ouverts. mis brazos estarán siempre abiertos. Mes bras seront toujours ouverts. Mis brazos estarán siempre abiertos. Ne laisse pas l'ennemi t'accuser. No dejes que el enemigo te acuse. Ne regarde pas en arrière. No mires para atrás. Reviens, je t'attends. Volvé, yo te espero. Une fois que tu sois converti, Una vez que te conviertas, ton intérieur est éprouvé una vez que tu interior sea probado et tu as pu voir l'obscurité qui est en toi, y que hayas podido ver la oscuridad que hay en vos, reviens, je t'attends. volvé, yo te espero. Pierre, tu as montré du zèle, Pedro, has mostrado tu celo, ta justice, tu justicia, mais je ne veux pas que tu agisses comme les pharisiens, les scribes ou la foule. pero yo no quiero que actúes como los fariseos o como los escribas o como la multitud. Je ne veux pas que tu sois avec une pierre à la main Yo no quiero que estés con una piedra en la mano ou une épée o una espada pour faire ta propre justice. para hacer tu propia justicia. Avec le regard compatissant de Jésus, Con la mirada de misericordia de Jesús, il lui a montré son amour. Él le mostró su amor. Pierre a pleuré amèrement, Pedro lloró amargamente, mais l'amour du Christ pero el amor de Cristo envers lui hacia él lui a montré que le Seigneur a toujours la solution pour le passé. mostró que el Señor siempre tiene la solución por lo que ha pasado. Il est le Dieu de grâce. Él es el Dios de la gracia. Le Seigneur dit à Pierre, El Señor dice a Pedro, et toi quand tu seras converti, y tú, cuando te conviertas, quand tu seras revenu, cuando vuelvas, affermis tes frères. afirma a tus hermanos. Le Seigneur dit avec ceci, El Señor dice con esto, je suis le Seigneur qui a toujours la solution du passé. yo soy el Señor que tiene siempre la solución de lo pasado. Je suis le Dieu d'aujourd'hui Yo soy el Dios de hoy, qui pourra t'amener vers l'avenir. que podrá llevarte hacia el futuro. Ne pleure plus. No llores más. Seulement en Jésus-Christ il y a de l'avenir. Solamente en Jesucristo hay una posibilidad en el futuro. La femme qui était jetée au milieu de la foule, La mujer que fue tirada en el medio de la multitud, qui avait été exposée devant tout le monde, que fue expuesta delante de todo el mundo, attendait sa mort. esperaba su muerte. Mais Jésus est venu Pero Jesús vino afin qu'en lui, a fin que en Él nous ayons le pardon et la vie. nosotros tengamos el perdón y la vida. Le Seigneur dit, El Señor dice, celui de vous qui est sans péché, aquel de ustedes que esté sin pecado, jette le premier la pierre. tire primero la piedra. Et quand ils ont entendu cela, Y cuando ellos escucharon esto, accusés par leur conscience, acusados por la conciencia, ils se sont retirés un par un. ellos se retiraron uno a uno, Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. desde el más viejo hasta el más joven. Jésus dit à la femme, Jesús dice a la mujer, où sont ceux qui t'accusaient?
¿Dónde están aquellos que te acusaban? Personne ne t'a-t-il condamné? ¿Nadie te ha condenado? Elle répondit, non, Seigneur. Ella respondió, no, Señor. Et Jésus lui dit, Y Jesús le dijo, je ne te condamne pas non plus. yo tampoco te condeno. Va et ne pêche plus. Va y no peques más. Jésus lui parle maintenant de sa vie future. Jesús le habla ahora de su vida futura. Va et ne pêche plus. Anda, pero no peques más. Le Seigneur veut nous ramener à vivre une vie sans apparence. El Señor quiere llevarnos a una vida sin apariencias. Toujours quelqu'un va découvrir le péché qui peut se voir. Siempre alguien va a descubrir el pecado que se puede ver, Mais celui de l'intérieur, seulement Dieu le sait. pero aquel del interior, aquel que está en el interior, solamente Dios lo sabe. Chacun de nous aura la bénédiction de mettre en évidence les choses qui sont encore cachées. Cada uno de nosotros tendrá la bendición de poner en evidencia las cosas que todavía están escondidas, Car le Seigneur veut que nous puissions grandir. porque el Señor quiere que podamos crecer. Ne pêche plus, va de l'avant. No peques más y continúa hacia adelante. S'il y a eu des détours, Si hubo desvíos, alors reviens entonces vuelve et ensemble nous allons continuer à marcher y juntos vamos a continuar a caminar dans le chemin de sanctification. y juntos vamos a caminar en el camino de la santificación. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous étions sans Dieu, sans loi. que estábamos sin Dios y sin ley. Nous étions loin de ta grâce. Estábamos lejos de tu gracia. Nous étions loin de ta grâce. Estábamos lejos de tu gracia. On était chargés, Estábamos cargados, fatigués, cansados, endettés. endeudados. Mais Seigneur, ton amour est grand. Pero Señor, tu amor es grande. Ta miséricorde est grande. Tu misericordia es grande. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ Nos has enviado tu Hijo Jesucristo mourir à notre place. para que muera en nuestro lugar. Père, merci. Padre, gracias. Merci pour ton amour. Gracias por tu amor. Merci pour ta miséricorde. Gracias por tu misericordia. À toi seul, Seigneur, la gloire. A ti solo la gloria. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen, Seigneur.